Continuamos con más en esta segunda edición de Cosmos Noticias y a continuación vamos con nuestro bloque de entrevista. Y hoy en el set nos acompaña Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, asimismo Filemón Medina Ramos, secretario general adjunto del Sindicato de Periodistas de Panamá, y vamos a hablar acerca del primer conversatorio internacional sobre libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosmos Noticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer estar aquí. La verdad que además tener este conversatorio en un marco en que el periodismo está prácticamente bajo asedio en el país es genial para tener una discusión también sobre cómo se desarrolla el periodismo en la región. Muy importante, sobre todo. Me venían comentando que es la primera vez que se realiza este tipo de encuentro a nivel internacional. Sí, es la primera vez en esta gestión que hacemos un conversatorio internacional. Sin duda estoy acompañada por mi colega Filemón Medina, que además de ser secretario general adjunto del Sindicato de Panamá, nos toca compartir responsabilidad en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Y qué mejor que abordar el tema de libertad de expresión en un momento tan particular para el país. Sobre todo acerca de este tema, ¿va a abarcar específicamente el tema mencionado o de repente va a haber como que ramas derivados también como causas o consecuencias de repente de ese no tanta libertad de expresión dentro del país? Sí, sin duda van a haber dos ejes claves. Uno es el tema de derecho a la información. Nosotros desde la ANP hemos dicho de que estamos en una situación compleja. Recordemos que en los últimos 10 meses hemos tenido no solo agresiones a periodistas en la cobertura de protesta social, hemos tenido normativa que ha pretendido criminalizar actividad periodística. Nosotros estuvimos batallando desde la Asociación Nacional de Periodistas 42 días para lograr frenar la ley Mordaza. Y consideramos de que estamos en una situación en la que tenemos que mantenernos en alerta permanente. Por eso es de que este conversatorio es importante, porque también hay riesgos, peligros a nivel regional, a nivel local, pero al mismo tiempo el otro eje del conversatorio de esta tarde va a ser el tema de ética periodística. ¿Quiénes pueden participar de repente en este conversatorio? ¿Deben de cumplir algún tipo de requisito los periodistas que quisieran ser parte de esta actividad? Bueno, esta es una actividad abierta a quien hace actividad informativa, no es solo, sí, lo organiza la ANP Trujillo, pero nuestras actividades siempre pretenden democratizar la discusión y el conocimiento. Por eso está abierto a quienes son parte de esta casa gremial, pero también a cualquier otro colega que ejerce actividad informativa, estudiantes de periodismo y ciencias de la comunicación. Hay que instalar este tipo de discusiones porque una de las cosas que notamos es que hay ausencia de pensamiento crítico respecto al periodismo. O sea, así como reclamamos y defendemos cada vez que hay una transgresión contra nuestra actividad, también pensamos que tenemos que hacer autocrítica de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, de entender por qué hay un nivel alto de desconfianza muchas veces en la ciudadanía frente al ejercicio periodístico. Y esos espacios son propicios porque sabemos que no solo estarán colegas de Trujillo, vienen colegas de Ascope, colegas de Chepén, incluso algunos colegas de Pacasmayo, lo que nos entusiasma porque también nos va a permitir tener una visión del periodismo en la región, ¿no? Y eso es importante porque, subrayo, la actividad periodística sí necesita calidad para hacer un mejor periodismo, que la gente ejercite su derecho a la información, pero está en constante riesgo y también necesitamos conocer los marcos legales. Cuando alguien nos quiere decir, te voy a denunciar por ejercicio ilegal de la profesión, saber que esa figura no existe en el periodismo, tenemos que tener claras los instrumentos que nos permiten defender nuestra actividad, porque es defender derecho a la información de la ciudadanía. Efectivamente. Acá también uno de los temas es el derecho a la información y libertad de prensa en América Latina. Justamente va a ser brindado por Filemón Medina este tema, ¿no? Sí, gracias compañera. Buenas tardes a todos los televidentes. Mira, ambos derechos,
la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, si bien son derechos que esgrime y defiende mucho los gremios periodísticos y los profesionales del periodismo, es un derecho de la ciudadanía, en virtud de que sin ese cumplimiento de derechos no puede haber una democracia real y efectiva. Por lo tanto, conversatorios como este, que la sociedad conozca e incluso los propios colegas conozcan lo fundamental de estos dos derechos, el derecho de acceso a la información y el derecho de la libre expresión, cómo ejercitarlo, cómo se maneja la realidad del periodismo en América Latina en el contexto de estos derechos y libertades, yo creo que es importante y fundamental, no solamente para los compañeros y compañeras de Perú, sino para toda la región latinoamericana, porque lastimosamente América Latina y el Caribe es una región que no está en conflicto armado. No hay guerra en nuestra región, o guerra declarada de manera formal. Sin embargo, es la región con más cantidad de periodistas asesinados, precisamente en cumplimiento de su actividad profesional, esgrimiendo ese derecho de acceso a la información a través de las investigaciones periodísticas y permitiendo pues que la sociedad conozca actos de corrupción o de crimen organizado dentro de los distintos países. Y eso da cuenta de la necesidad que tiene la ciudadanía de empoderarse de estos derechos y libertades e exigir que cada vez más gobiernos se enfoquen en la democracia como un valor fundamental para la convivencia ciudadana. En estos últimos años, de repente, ha habido un aumento acerca de la vulneración de derechos por periodistas. Sí, desde luego, en América Latina y el Caribe se han vulnerado los derechos de los profesionales del periodismo, tanto así que los asesinan. ¿No? Si vemos las cifras en México, en Haití, Colombia, Brasil, Perú, en cuanto a las amenazas y limitaciones y también la historia de compañeros asesinados en el cumplimiento de su actividad profesional, da cuenta del miedo que existe de un sector que no está encaminado a hacer las cosas correctas contra quien hace la labor informativa o labor periodística, porque es que hay que recordar algo, los profesionales del periodismo somos esa voz del que no tiene voz y tenemos un compromiso con la sociedad, un compromiso social que es la búsqueda de la verdad y tratar de ir construyendo y fortaleciendo las democracias en nuestros distintos estados o naciones. Como se dice, el periodismo es el cuarto poder, ¿no? Y con respecto de repente a esta vulneración de derechos, es muy probable que hoy en día hay periodistas que tengan miedo de realizar periodismo de investigación y así sacar la verdad, pues tantos casos de corrupción, asimismo de asesinatos. Claro, sin lugar a dudas es así, y eso es terrible. Porque una cosa, enfoquémoslo desde el punto de vista, una cosa es la censura que te imponen desde el Estado y otra cosa mucho más grave es la autocensura que tú mismo te impones en virtud de que o escoges tu vida o tu actividad profesional. Entonces, claro, hay derechos que están inmersos en cada uno de esas dos posiciones y es ahí donde las organizaciones de profesionales del periodismo cobra mayor vigencia y relevancia porque somos lo que no solo le damos la formación y el valor al profesional, sino que también salimos en defensa de la actividad profesional y en defensa de esos trabajadores para garantizar que puedan ejercer un periodismo libre e independiente. Algo muy controversial también es elegir la vida o sacar la verdad a la luz. Y al no sacar la verdad a la luz, de repente iría un poco con nuestra ética profesional, escondernos esa información. Sí, la autocensura es una realidad en el país. Yo hace muy poco, como presidenta de la asociación, estuve en Madre de Dios. De hecho, Madre de Dios es un lugar donde hay trata de personas, minería ilegal. Y para nosotros era muy curioso que habiendo y cometiéndose una serie de delitos en ese lugar, sean pocos los casos de periodistas hostilizados, amenazados, agredidos. Nosotros sabemos de que los poderes fácticos siempre intentan arrinconarte, los periodistas se ven en zonas vedadas para ejercer su actividad. Y una de las cosas que nos decían los colegas es que aquí tenemos que elegir entre la información o la vida, ¿no? Y el miedo muchas veces gana en esas situaciones. Y quien pierde es la ciudadanía, porque la ciudadanía
deja de tener información que es de absoluto interés público. Nosotros estamos en un contexto en el que se está jugando con el miedo. Hoy ha salido una denuncia gravísima en el semanario Hildebrand en sus 13, un reporte de inteligencia que confirma que se está siguiendo a periodistas que hacen periodismo de investigación. Esa denuncia es gravísima. O sea, ¿cómo podemos tener un parte de inteligencia del ejército en el que se confirma que hay seguimiento a colegas de esa casa editora? No solo seguimiento en sus domicilios, sus desplazamientos, sus reuniones, sino incluso un requerimiento de inteligencia del ejército sobre cuál es el perfil financiero que tienen los periodistas e información de su entorno familiar. Esa es una noticia terrible que viene a sumar ese asedio del que ya hemos venido hablando, que no solo se ha quedado en agresiones, en impedimentos para la cobertura, sino que hoy estamos hablando de una instrumentalización de entes del Estado que debilitan absolutamente la actividad informativa. Se está jugando con el miedo. Ya teníamos reportes de inteligencia respecto a medios regionales. Estación Guari en Ayacucho está siendo seguida en su programación y demás. Hay radios a las que les están pidiendo listados de entrevistados cuando en este país no hay censura previa. No entendemos por qué las fiscalías tienen que hacer ese tipo de requerimiento, y eso nos demuestra que estamos en un momento muy adverso para la actividad periodística. En este caso, ¿qué derechos se estarían vulnerando de los periodistas? Bueno, varios. El primero, y lo digo por la dimensión colectiva, el derecho a la información de la ciudadanía. Porque cuando un periodista es hostilizado, tiene que callarse, tiene miedo porque muchas veces se juega la vida, la integridad frente a unas cosas y algunos riesgos, quien paga la factura es la ciudadanía, porque hay temas a los que no se les va a dar cobertura. Se ha violentado el derecho a la libertad. Nosotros hemos tenido colegas presos en la cobertura de protesta. O sea, hemos tenido sin duda 3 periodistas regionales de Puno que estuvieron en la Universidad de San Marcos al momento que incursionaron fuerzas del orden, 30 horas en la Dirección contra el Terrorismo, con el estigma que eso puede generar. Luego salieron por la protesta que hubo desde varias instituciones, y hoy todos esos casos han sido archivados porque no tenían cómo probarles la comisión de un delito. Hemos tenido sin duda casos de violación al secreto de las comunicaciones en este país, el hecho de que te sigan, de que violen tu intimidad personal o familiar, son delitos tipificados en este país, pero que fundamentalmente, si lo vemos, pasamos de la dimensión individual a la colectiva. Lo que se está dañando en Perú son libertades informativas. De todas maneras, y es por eso que también de repente el Perú está como está, y porque la información, por ese mismo miedo de los periodistas poder sacarlo a la luz, es el que impide de repente sacar la verdad y dar a conocer a toda la población peruana. Por favor, ya para poder culminar esta entrevista, una invitación a este conversatorio, quiénes pueden participar y cómo es el proceso de inscripción. Sí, a ver, invitarlos a todos y todas nuestros colegas que están aquí, no digo solo en Trujillo, en La Libertad, si pueden trasladarse a estar hoy en el auditorio del Colegio de Economistas a las 6 de la tarde. Va a estar quien les habla, abordando un poco los temas de ética periodística, el colega Filemón Medina, con una visión más latinoamericana sobre el tema de derecho a la información, y un paz presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es el colega Luis Aliaga Loyola, que es también docente universitario. La idea es generar una buena reflexión en torno a estos temas. Trujillo no es un lugar que haya estado inafecto a esas trabas de acceso a la información. Nosotros hemos sacado varios reportes, incluso sobre el alcalde de Trujillo y su relación con la prensa. Eso es insano para derecho a la información, y qué bueno que se generen estos espacios para este tipo de discusiones. Así que las y los esperamos. Hay que inscribirse a través de la ANP Trujillo y vamos a estar ahí dando debates sobre esto. Muchísimas gracias. Bien, amigos, con esta información vamos a una breve pausa comercial.